Saben, en casa cuando compramos algún artefacto electrónico, ya sea un televisor, un ordenador portátil, una lavadora, un frigorífico, un microondas, un horno o un aspirador, Mari es de las personas que lo primero que hace es coger el libro o el manual de instrucciones y leérselo por completo. Cuando a los chicos el médico les receta algo, cuando se ponen enfermos, Mari antes de aplicárselo, lo primero que hace es leerse todo el prospecto. Quiere ver las contraindicaciones, quiere saberlo todo. A mí esas cosas me vienen muy bien porque no se me da bien leer eso de la letra pequeña. La cuestión es que hay muchas personas que sin mala intención, pero erróneamente se acercan a la Biblia como si fuera un manual de instrucciones. Y no es así. La Biblia no es un manual de instrucciones al uso. ¿Contiene muchas instrucciones? Sí, claro que sí, pero no funciona como un manual de instrucciones. De la misma forma que la Biblia contiene muchos datos históricos, pero no es un libro de historia. De la misma forma que puede contener algún dato, pero no es un libro científico y yo no puedo discutir con un científico sobre cosas de ciencia con la Biblia en la mano. ¿Por qué? Pues porque la Biblia no se creó, no se originó, no se diseñó, no se inspiró para eso. Entonces, Feli, si la Biblia no es un libro de ciencia, si la Biblia no es un libro de historia al uso, si la Biblia no funciona como un manual de instrucciones, entonces la Biblia, ¿cómo sí funciona? Bueno, la Biblia es una suerte de mapa espiritual. A lo largo de sus páginas usted podrá ver múltiples narraciones, historias, personajes que sirven para nuestros propios viajes espirituales. Podemos observar en ellos errores, fracasos, pecados, pruebas, tentaciones, virtudes, cosas buenas, y esas cosas nos ayudan para nuestro propio viaje espiritual. Por eso es que quiero que en esta serie penetremos, profundicemos sobre la vida de ciertos personajes de la Biblia, más en concreto del Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque conocer a las personas que aparecen en la Biblia nos va a ayudar a entender que su vida y la nuestra, pues como que está mucho más relacionada de lo que parece. Vamos a empezar con Natanael. Natanael aparece en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Si me quieren acompañar en las lecturas, sí les adelanto que para esta serie única y exclusivamente voy a utilizar esta versión, la Biblia de las Américas. Bien. Pues vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 43 al 50. Juan, capítulo 1, versículos del 43 al 50. ¿Lo tienen? Les leo. Al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo: «Sígueme». Felipe era de Bethsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael, nuestro protagonista en estos primeros minutos, y le dijo: «Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José». Y Natanael le dijo: «¿Puede algo bueno salir de Nazaret?». Felipe le dijo: «Ven y ve». Jesús vio venir a Natanael y dijo de él: «He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño». Natanael le dijo: «¿Cómo es que me conoces?». Jesús le respondió y le dijo: «Antes de que Felipe te llamara, cuando tú estabas debajo de la higuera, yo te vi». Natanael le respondió: «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Respondió Jesús y le dijo: «Porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿es que crees? Cosas mayores que estas verás». Miren,
Natanael es la típica persona racional, la típica persona que quiere comprenderlo y entenderlo todo, y si le es posible, controlarlo todo. Suele estudiar y preguntar, piensa y busca respuesta, y de repente se ha encontrado con alguien que se las da. Al principio, cuando le dicen que el Mesías viene de Nazaret, pues como que no se lo cree. Porque Nazaret es una aldea demasiado pequeña, demasiado insignificante como para que algo bueno pueda pasar allí. Natanael me recuerda pues esos prejuicios que muchas veces tenemos tú y yo. Esas ideas preconcebidas que dirigen nuestros razonamientos sin que nos demos cuenta. Y es curioso, porque queremos entenderlo todo, pero cuando nos hablan de Dios, ninguna razón sirve. Hay quien me ha dicho, mira Feli, Dios no existe y punto. Bueno, a veces las personas que se creen más racionales son las que menos piensan. Cuando el Señor le dice a Natanael que le vio cuando estaba debajo de la higuera, todos sus argumentos, todos los argumentos de nuestro amigo se vienen abajo. No sabemos lo que pasó debajo de la higuera porque la Biblia no nos lo dice. Pero lo cierto es que cuando el Señor nos deja ver que nos conoce y que nos está buscando, nos sentimos descubiertos en el mejor sentido de la palabra. De repente Él nos dice algo que nadie más sabe y aceptamos que Dios es lo que llevamos tanto tiempo buscando. Jesús dice públicamente que Natanael es una persona íntegra, que quiere hacer el bien y que busca la justicia, y le asombra todavía más cuando le dice, oye Natanael, verás cosas mucho más grandes que esta. Seguir al Señor también es razonar, también es pensar, también es decidir. No tiene nada que ver con eso de que es que a los cristianos os han lavado el cerebro. Cuando dejamos que el Señor nos encuentre, lo que pasa simplemente es impresionante, porque cada día nos deja más admirados. Claro que sí, merece la pena vivir cada momento, porque lo que conocemos, lo que vamos conociendo, nos desborda por completo y nuestra mente entiende que estamos viviendo algo extraordinario. También tenemos a Nicodemo en el capítulo 3, y con él me surge una pregunta. ¿De qué sirve la religión si no le hacemos caso a Dios? ¿Me acompañan? Juan capítulo 3, versículos del 1 al 21. Juan capítulo 3, versículos del 1 al 21. Les leo. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le respondió, en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere, y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede ser esto? Jesús respondió y le dijo, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. En verdad te digo, que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto,
pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz, y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Miren, vivimos en una sociedad en la que muchas personas son religiosas y o supersticiosas. Y perdóname que las coloque en el mismo lugar, pero creo que no hay mucha diferencia entre esos que siguen una serie de ritos al pie de la letra como si en ello les fuera la vida, y aquellos que hacen o no hacen ciertas cosas porque creen que hay algo sobrenatural que los castiga o los cuida dependiendo del caso. Nicodemo era así. Conocía todas las palabras, conocía todos los ritos, pero presentía, sabía que le faltaba algo. Las personas religiosas suelen sentirse muy seguras en sus tradiciones y normas, por eso no dejan que nadie ni nada les cambie, ni siquiera Dios. Lo bueno de Nicodemo es que él dio un paso adelante y quiso conocer a Jesús. Fue a donde tenía que ir y escuchó a quien tenía que escuchar. La Biblia nos dice que fue de noche. Y no sabemos por qué, podemos elucubrar, podemos presuponer, quizás tenía miedo de que le viesen con él, no sé, pero el caso es que fue. En cierto modo no importa mucho cuándo busques al Señor ni el cómo, lo importante es que vayas a Él. Jesús desmonta todos sus principios con una sola frase. Nicodemo era una buena persona, no tengo ninguna duda, pero el Mesías le dice que tiene que nacer otra vez, porque todo lo que había hecho hasta entonces no servía para nada. Cuando confiamos en nuestra religión tenemos un grave problema. Creemos que la vida gira en torno a nosotros, a lo que hacemos y creemos, y en ese momento el Señor nos dice que la vida tiene que ver con Dios en primer lugar. La reacción de Nicodemo es igual que la de muchas personas que han vivido siempre atadas a sus creencias. Pero a ver, ¿cómo puede un hombre volver al vientre de su madre si ya es viejo? Cree que es imposible. ¿Y sabes por qué? Lo que realmente Nicodemo está diciendo es: soy demasiado viejo para cambiar. Y si Dios no está detrás de lo que creemos, no sirve de nada, por muy religiosos que seamos. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo que tenía que nacer otra vez. ¿Alguna vez te has preguntado qué puede hacer un bebé para nacer? Nada. Si es su madre la que tiene que empujar para que salga. Igual que muchos hoy. No quieren seguir a Jesús porque han vivido mucho tiempo con otras ideas y ahora tienen mucho miedo de lo que piensen y digan los demás, incluso de lo que piensan ellos mismos. Jesús habla de la libertad que tienen los que le siguen, los que nacen del Espíritu de Dios, los que son capaces de enfrentarse a una vida nueva y eterna
que Dios nos regala simplemente por su gracia. No hay otra manera. Se lo dice a Nicodemo y nos lo dice a ti y a mí en esta hora. Nos recuerda que está hablando de lo espiritual, de lo sobrenatural, de lo que viene de arriba, de lo que hay que creer, porque la palabra de Dios es la garantía. Y es que, ¿de qué nos sirve tanta religión si no le hacemos caso a Dios? En el capítulo 4 aparece la mujer samaritana. Yo no sé usted o yo no sé tú, pero yo no concibo a un Dios cabreado, un Dios que siempre está de mala leche, que siempre nos está espiando para ver cuándo cometemos un fallo para... Yo no creo en ese tipo de Dios. Yo creo que Él, en la persona de Jesús, se acerca a ti y a mí para restaurar nuestra dignidad como personas. Les invito a que me acompañen en Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, versículos del 1 al 42. Juan capítulo 4, versículos del 1 al 42. Les leo. Dice: por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino que lo hacían sus discípulos, salió de Judea y partió otra vez para Galilea. Y tenía que pasar por Samaria. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta, y una mujer de Samaria vino a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana, sorprendida, le dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Respondió Jesús y le dijo: ay, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Ella le dijo: Señor, si no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga sed, ni venga hasta aquí a sacarla. Él le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. La mujer le dijo: sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todo. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto llegaron sus discípulos y se admiraron de que hablara con una mujer, pero ninguno le preguntó: ¿qué tratas de averiguar o por qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Y salieron de la ciudad e iban a él. Mientras tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, por favor, come.
Pero él les dijo: yo tengo para comer una comida que vosotros no sabéis. Los discípulos entonces se decían entre sí: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. ¿No decís vosotros: todavía faltan 4 meses y después viene la siega? He aquí, yo os digo, alzad vuestros ojos y ved los campos que ya están blancos para la siega. Ya el segador recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se regocije juntamente con el que siega. Porque en este caso el dicho es verdadero: uno es el que siembra y otro el que siega. Yo os envié a segar lo que no habéis trabajado. Otros han trabajado y vosotros habéis entrado en su labor. Y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: él me dijo todo lo que yo he hecho. De modo que cuando los samaritanos vinieron a él, le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Y muchos más creyeron por su palabra, y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído, y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Ay, en el mundo hay muchas más personas despreciadas de las que creemos. La samaritana es una de ellas. Pero si es hoy, y muchas personas cuando leen su historia siguen viéndola como una cualquiera sin darse cuenta de todo lo que hay detrás. A que a veces la vida nos trata así. Sentimos que no tenemos valor. Tenemos la impresión de que todo está en nuestra contra, y déjame decirte que eso no es verdad. Cinco hombres habían despreciado a la mujer de Samaria, y es que en aquel tiempo, en aquella cultura, solamente ellos tenían ese derecho, ese privilegio. La mujer no podía abandonar al hombre. La mujer no era persona. La mujer no tenía dignidad. La mujer era tratada como a una cosa. Y además, si eso ya fuera poco, ahora mismo esa mujer samaritana estaba viviendo con un hombre que ni siquiera quería casarse con ella. No quería darle su nombre delante de los demás. Simplemente se aprovechaba. Simplemente la usaba. Satisfacía sus necesidades fisiológicas, pero no quería saber nada más de ella. Todos conocían a esa mujer. Todos la señalaban. Ella intentaba sobrevivir sin encontrarse con nadie y sin que nadie se burlase de ella. Es por eso que esa mujer fue a buscar agua a esa hora, porque justamente nunca iba nadie. Ya había sufrido demasiados desprecios como para que sigan insultándola por gusto, por placer. Y de repente ve que se acerca a alguien y le pide un favor. Todo esto es muy extraño para ella. Se sorprende, en primer lugar porque es un hombre, y en segundo porque es judío, y ella quiere como que marcharse, pero hay algo en el rostro de quien le está hablando que la atrae. Por primera vez en mucho tiempo hay alguien que le trata como una persona normal. No la trata como basura, no la trata con indignidad, con menosprecio. No, la habla como un ser humano. Percibe que le habla de igual a igual. Y Jesús, como siempre hace, llega a lo más profundo de su corazón y le habla del agua viva. Le explica que es Dios el que puede satisfacer su sed, porque Él no desprecia a nadie. Le ofrece restauración. A esa mujer le ofrece sanidad interior, significado, pero sobre todo le devuelve su dignidad como persona. Es lo mismo que hace con cada uno de nosotros cuando estamos con Él.
el Señor es tan extremadamente tierno, tan radicalmente tierno en su trato, que incluso cuando le habla de sus personas personales, no lo hace para condenarla, sino para restaurarla. Y entonces es cuando ocurre algo increíble. La samaritana le pregunta al Mesías sobre lo más profundo de la relación con Dios, y Jesús le responde con la verdad sobre la esencia del carácter de Dios y la manera en que debemos adorarle. El Señor no se lo está explicando a los maestros de la religión, se lo está explicando a una mujer que es señalada por todos. Tenemos que percibir que a través del Evangelio Dios nos recuerda una y otra vez que para Él no hay personas despreciadas. No hay personas más valiosas unas que otras, ni más importantes. La mujer rápidamente deja todo lo que tiene, echa a correr. Y a todas las personas que se encuentra por el camino, les dice que ha conocido al Mesías. La que se escondía, la que iba a horas intempestivas para no encontrarse con nadie, grita a los cuatro vientos que es una persona nueva porque Dios mismo se ha encontrado con ella. El Evangelio entra en esa ciudad por el testimonio de una mujer a la que todos habían dejado de lado. Y quiero imaginarme al Señor sonriendo al ver que muchos se acercan a escucharle precisamente porque la samaritana no quiso callarse. Ha olvidado para siempre su vergüenza y el desprecio de los demás. Querido amigo, querido hermano, querida persona que me estás escuchando, no sé, tal vez por primera vez, el Evangelio va a revolucionar el lugar en el que estés cuando dejes de sentir pena por ti mismo o por ti misma y te des cuenta de que Jesús se acerca a ti para restaurar tu dignidad como persona. No importa quién seas, no importa qué hayas hecho, no importa de dónde provengas ni dónde estés, Dios quiere enseñarte verdades eternas. Y el último personaje que quiero ver en el día de hoy también se encuentra en el capítulo 4. Es el oficial del rey. ¿Y qué aprendo de él? Que siempre que yo me acerco al Señor y le ruego de corazón, Él está presto a escucharme. Juan, capítulo 4. Sí, Juan 4, versículos del 46 al 54. Juan 4 del 46 al 54. Les leo. Entonces vino otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. ¿Se acuerdan? Mujer, no es mi hora, qué fastidio, no, déjame disfrutar. Pues dice que había allí cierto oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando él oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo, porque estaba al borde de la muerte. Jesús entonces le dijo: si no veis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, baja antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo: vete, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de Jesús y se fue. Y mientras bajaba, sus siervos le salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vivía. Entonces les preguntó a qué hora había empezado a mejorar. Y le respondieron: ayer a la hora 7 se le quitó la fiebre. El padre entonces se dio cuenta que fue a la hora en que Jesús le dijo: tu hijo vive. Y creyó él y toda su casa. Esta fue la segunda señal que Jesús hizo cuando fue de Judea a Galilea. Miren, siempre ha habido personas que lo tienen todo. Dinero, poder, un buen trabajo, familia, admiración social, salud. Y siempre también esas mismas personas se han sentido necesitadas, porque aunque nosotros creamos que no nos falta de nada, no suele ser cierto.
Se puede tener todo y no ser feliz. Una enfermedad, un problema, una circunstancia adversa pueden hacer que nuestro mundo se desmorone, se nos venga abajo. Ese fue el caso del oficial del rey. Lo tenía todo, pero para él nada era tan importante como la salud de su hijo. Por eso es que va a buscar al Señor y le ruega que sana a su hijo una y otra vez. Él, él que estaba tan acostumbrado a mandar y a que todos le obedecieran, aquí está rogando a Jesús que cure a su hijo. Y al principio como que parece que el Señor no le presta demasiada atención, no le hace mucho caso, pero lo hace para que todos los que están sepan cuáles son sus verdaderas motivaciones. Muchos de los que le siguen solo lo hacen porque quieren ver milagros, sucesos extraordinarios, espectáculos espirituales. Todos pensamos que si vemos un milagro, pues como que será mucho más fácil creer en Dios. Creemos que el espectáculo es imprescindible para que nuestra fe crezca. Pues al oficial del rey no le preocupaban los milagros. Única y exclusivamente quería que su hijo sanara. Por eso siguió suplicando. Esa es la lección de la historia, que cuando yo me acerco al Señor y le ruego con un corazón contrito y humillado, Él siempre va a estar presto a escucharme. Para que todos vieran la fe de aquel hombre, el Señor le dijo que su hijo ya se había curado y el oficial del rey lo creyó a pesar de que estaba a kilómetros de distancia. ¿Dónde está la garantía, Señor? ¿Quién me puede demostrar que lo que me dices es cierto? No duda, emprende el camino de regreso a casa. Y cuando él llega, los médicos, los siervos de su casa le dicen a la hora en que su hijo había sanado, justamente la hora en que Jesús había hablado con él. Quiero terminar en este día diciéndote esto. Si solo queremos ver milagros para poder creer, aunque el Señor esté a nuestro lado, no va a pasar nada. Absolutamente nada. Pero si somos capaces de creer en las palabras de Jesús, aunque aparentemente Él esté lejos, lo imposible puede suceder. Que Dios te siga bendiciendo.